Hola, ha concluido en Kampala, Uganda, la cumbre del G77 más China, un país que, por cierto, ha asumido la presidencia pro tempore de este bloque. Hoy vamos a analizar el impacto y el peso del sur global en medio de los desafíos en el mundo y la tensión desatada también en el planeta. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de este bloque y sobre todo del surgimiento de este mundo multipolar. G77 más China, avanzada de igualdad para el mundo. Identificamos a esta nación centroamericana, un país además latinoamericano como es Cuba. Como presidencia del G77 durante el año 2023, esta nación fue elogiada por su labor por diferentes personalidades y también organismos internacionales. Mientras que Washington insistía en bloquear y alejar a la nación antillana, la comunidad internacional, jefes de Estado y de gobierno, hablamos de líderes de más de 100 países soberanos. Recordemos que el G77 nacía con 77 países. Hoy la conforman 134 naciones soberanas. En medio de un contexto además global a favor del multilateralismo y en contra de esas estrategias discriminatorias. Este periplo estuvo enfocado en retos actuales de desarrollo. Podemos destacar el papel de la ciencia, tecnología, innovación. Además, el gobierno de Cuba destacaba por la unidad entre sus miembros de este bloque, un aspecto indispensable también para enfrentar en conjunto los problemas globales que hoy en día se manifiestan, defender los intereses legítimos de las naciones en pro de su desarrollo. También el grupo estaba en contra de todo bloqueo que emprende Estados Unidos de carácter unilateral, no solamente contra esta nación soberana, la mayor de las Antillas, sino contra el resto de los países latinoamericanos y del sur global que también sufren este tipo de condicionamientos por parte de un eje que cada vez pierde más su hegemonía. Hablo de Estados Unidos. Seguimos desplegando nuestro mapa para sumar datos. A propósito del G77 se preguntarán, ¿pero qué es? Recordemos que el 80% de la población mundial hace a este bloque y 2/3 de los países miembros de Naciones Unidas lo aglutinan. Luego de la entrada de Sudán el año 2015, recordemos, mantiene su nombre por sus integrantes iniciales, por eso G77 más China, aunque se considera además el gigante asiático un miembro oficial. Participa y colabora de forma externa en el grupo. También conviven Brasil, otra de las economías más grandes del mundo, y recordemos que ambos forman parte del grupo BRICS, un grupo en expansión. Tras más de 50 años de existencia, tiene como principio rector de las estrategias de cooperación sur-sur algo vital en el marco del multilateralismo, y vemos también en nuestro mapamundi los antiguos miembros, los países fundadores marcados ahí con esos colores para poder identificar dentro de este grupo que además aglutina antiguos miembros, los países fundadores y posteriores miembros de este grupo que además, recordemos, hacen un contrapeso ya superior al G7. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde la Argentina, Cristian Lamesa. Qué placer tenerte en el mapa. Bienvenido hoy a Telesur. Un gran placer para mí estar con vos, Paola, y con el público de Telesur. Cristian, hacíamos un repaso y vemos que Cuba ha jugado un rol fundamental. La pregunta ahora es, ¿qué peso tiene el sur global en medio, además, del nuevo contexto que se desarrolla en el planeta? Y no solamente me refiero a los desafíos, sino también a los conflictos desatados en el mundo. Bueno, el peso de este sur global, que yo en eso coincido con el presidente Putin en llamarlo mayoría global, ya que en rigor de verdad es una mayoría global, tiene un peso cada vez más gravitante en lo que es el escenario mundial, y de hecho se puede demostrar esto en un sentido práctico, en que fue justamente el peso de esta mayoría global y el protagonismo que tiene a nivel económico lo que permitió, aparte de la gran fortaleza y el poderío que tiene la Federación Rusa y su economía, pero esta mayoría global permitió
que justamente fracasaran estas sanciones que generó este occidente colectivo en contra de Moscú, porque todas esas riquezas que le exportaba Rusia a Europa, que en muchos casos también hay que recordar que bajo cuerdas siguen consumiendo el gas ruso, etcétera, pero sí es un hecho que gran parte de la producción de hidrocarburos del país euroasiático fueron a mercados como el chino, como el indio, que son mercados que no hacen más que, y sus economías no hacen más que crecer, entonces, aparte de muchos otros países. Entonces, el protagonismo de esta mayoría global cada vez es más grande, y en sí el gran desafío, creo yo, es que esto que estamos hablando del G77, este grupo que tiene también cierta reminiscencia de lo que fue en su momento el movimiento de países no alineados, también vayan generando también un acoplamiento más protagónico, digamos, dentro de este mundo multipolar que vos también marcabas. Y más que nada, y con esto cierro, Paola, porque este relacionamiento que en su momento generó el movimiento de países no alineados y que tenía que ver con una lógica ideológica, ¿no? Porque el bloque soviético, por supuesto que era el bloque socialista, y no necesariamente estaba esa identificación, digamos, con estos países no alineados. En cambio, hoy hay un alineamiento absoluto, porque las relaciones están planteadas desde este liderazgo de Rusia, de China y de otros países en este mundo naciente multipolar. Es una relación de respeto mutuo entre los países, de respeto por su diversidad y sus formas de gobierno, y una relación económica mutuamente satisfactoria. A propósito de lo que mencionas, recordemos que esta tercera cumbre del G77 más China, se desarrollaba en Kampala, la capital de Uganda, un país africano que está justamente al este de este continente, o algunos dirían en la zona oriental. Estamos hablando de un continente rico que además marca sus nuevas líneas de acción, sin ese colonialismo. Esto reviste también una importancia interesante. De esto me gustaría hablar. Sí, por supuesto, porque, a ver, yo creo que es una gran noticia que la presidencia esté en manos de Uganda y que venga de estar en manos de Cuba. ¿Por qué lo resalto? Porque son dos países que, mejor dicho, Cuba es un país que tiene, por supuesto, un carácter de respeto a su soberanía, por supuesto, diría dentro de lo que son los países soberanistas, frente a los globalistas, por supuesto. Y en África, continente al cual pertenece Uganda, se da también un renacimiento, diría yo, un fervor patriótico muy importante por parte de muchos países que están empezando, y algunos de ellos ya desde hace bastante tiempo, a reorientar su posicionamiento geopolítico, a buscar nuevos socios y amigos, y a sacudirse de sus espaldas lastres como, por ejemplo, el neocolonialismo francés, que tanto daño ha hecho en el continente africano. Entonces, en este sentido, también hay que resaltar algo, y es que este mundo multipolar, como lo dice su propia definición, frente al mundo unipolar liderado por Estados Unidos, es justamente, si bien el liderazgo lo está llevando adelante Rusia y China fundamentalmente, pero justamente la multipolaridad hace que cada región sea su propio polo, ¿no? Por ejemplo, África es todo un mundo en sí mismo y tiene una importancia en sí mismo para su relación con los demás polos. Entonces creo que en este sentido es muy importante, y va a ser sin duda va a llevar a cabo una misión trascendente Uganda en este sentido. Y por supuesto, el otro desafío, creo yo, de estos tiempos es justamente lo que mencionaba, este posicionamiento que creo yo que van a tener que tomar la mayoría de los países que pretendan estar en un lugar, digamos, de respeto, justamente es posicionarse dentro de este mundo soberanista, multipolar, o quedar a merced de ese mundo globalista financiero que propugna esta unipolaridad, y realmente es el que justamente está tomando tantas medidas desastrosas a lo largo y ancho del mundo que ponen justamente a toda la humanidad en peligro. La mirada
como diríamos en el mapa, vamos a ubicar el pensamiento en nuestro mapa de ese bloque europeo y también de Estados Unidos, enmarcados también en esas políticas y lineamientos occidentales. Cristian, te pido que te mantengas en línea. Lo hacemos al regreso, después de revisar nuestra escala. Esta vez a través de este portal web, Política Exterior, el que ven en sus pantallas, que está titulando El Sur Global es una realidad geopolítica. Atrapada en una visión occidental y eurocéntrica del mundo, la Unión Europea y Estados Unidos aún no se han dado cuenta de que necesitan cambiar fundamentalmente su enfoque hacia los países en desarrollo. A pesar de esa retórica a favor de ese desarrollo, de un enfoque menos confrontacional hacia China. Las instituciones del bloque europeo, en Bruselas, por ejemplo, que tiene sede la Comisión, y los gobiernos nacionales parecen estar igualmente confusos en su lucha por comprender el alcance de este reordenamiento global que está además en pleno desarrollo y las muchas formas en que Europa debe ajustar y adaptar sus políticas exteriores, comerciales y desarrollo, así como su alcance de diplomacia pública a la vida en un mundo multipolar o pluripolar, transformado cada vez más y que complica la situación en medio de los desafíos globales. Muchos responsables políticos en medio de todo esto que aún desconocen o no quieren reconocer lo que está pasando en el resto del mundo. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis, esta vez a través de la fotografía. Y es que durante todo el año pasado, en la gestión 2023, la Unión Europea se vio desesperada por un acuerdo con los países de América Latina y el Caribe, pero ¿debido a qué? Uno, la creciente influencia de China en América Latina, por eso la foto de Xi Jinping. Asimismo, lo reconocía la presidenta de esta Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando expresaba de manera textual y dijo: el mundo sufre las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, así lo califican, recordemos, el bloque europeo, y todo esto acontece con la creciente influencia de China en el extranjero. Dos, la realidad con Rusia, por eso la foto de Putin. Y tres, la sensación de que Europa ha perdido mucho tiempo en las últimas décadas. Por ello, el acercamiento con países latinoamericanos pues no ha sido fácil, no los pueden conquistar otra vez. La pregunta es, ¿por qué? Cristian, cuando vemos y escuchamos declaraciones como esas, no podemos dejar de preguntarnos, ¿está cometiendo un error el bloque europeo? Y sobre todo, ¿qué pasa con el liderazgo de quienes se creen los hacedores de derechos humanos, de la construcción de democracias y de las recetas económicas, sobre todo en medio de estas crisis? Bueno, a ver, Europa vive una enorme decadencia ya desde hace tiempo. Esto se puede ver claramente reflejado en sus líderes y en las, digamos, en las agendas que ha ido abrazando, agendas impuestas, por supuesto, desde organismos bastante decadentes, por decirlo de un modo elegante, como podría ser el recientemente celebrado foro de Davos, ¿no? Entonces, en este sentido, esta decadencia también se ve reflejada en esta permanente vasallaje que tiene para con la Casa Blanca, y parecería ser que Estados Unidos no hace más que indicarle a Europa los tiros que se tiene que pegar en sus propios pies, y Europa evidentemente hace esto. Lo hizo con el acuerdo que tenía energético con Rusia, que era fundamental para el viejo continente, para tener una industria competitiva. A instancias de los Estados Unidos se dinamitó esa relación, y no solo eso, sino que Alemania, muy callada y obediente, no dijo prácticamente nada ante la destrucción de una infraestructura ruso-germana como eran los gasoductos Nord Stream. Entonces, estos errores que comete Europa los comete a instancias de Estados Unidos. Estados Unidos que busca fortalecer aún más su industria a merced justamente de una especie de latinoamericanización de Europa. Y
Esto se ve con la famosa ley antiinflación que hizo Biden, que perjudicó directamente a las empresas europeas que se radicaron en los Estados Unidos en gran medida. Y para graficar un poco y cerrar con esto, este ejemplo, sería un mandatario europeo como es el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, muy demonizado en Occidente, muy demonizado por esta progresía europea, entre otros, y tan demonizado y calificado de fascista, cuando Viktor Orbán en realidad, en rigor de verdad, no hace más que gobernar para los intereses del pueblo húngaro, no los intereses de la Unión Europea, sino los intereses reales del pueblo húngaro. Y será por eso que casualmente gana elección tras elección. La otra cara de la moneda sería, por ejemplo, por citar solo un ejemplo, el caso de los alemanes, que siguen alimentando esa maquinaria de guerra ucraniana, que es una guerra que está totalmente perdida por parte de Kiev y de la OTAN contra Rusia, y parece ser que quieren seguir brindándole dinero a través de la Unión Europea, al mismo tiempo que a los agricultores alemanes le quitan subsidios por 17.000 millones de euros, lo que generó amplias y fuertes protestas. Entonces ahí vemos de vuelta cómo este globalismo, estos intereses globalistas financieros imponen a estos mandatarios, en muchos casos como Macron, como Rishi Sunak, como el gobierno alemán de Scholz, y la contrapartida son estos gobiernos que, y son muy pocos, toman esta actitud y por supuesto siguen teniendo relación comercial con Rusia, en el caso de Hungría, y siguen pudiendo beneficiarse de los hidrocarburos rusos. Pero bueno, la verdad es que la mayoría, como vos bien decías, están en esta política que parece profundamente autodestructiva dictada desde la Casa Blanca. La realidad de un occidente, sobre todo europeo, muy supeditado a Estados Unidos en medio de este juego contra Rusia, contra China, y no están evaluando el peso real del sur global. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos, Cristian? Te propongo revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Esto lo reseñaba el máximo representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, sí, a quien que dice que nosotros somos una jungla, pero Europa es un jardín. No existe otra solución, decía Borrell, global, creíble, que no sea un Estado palestino, refiriéndose a toda la situación que aqueja a Israel en medio de la tensión elevada también en Oriente Medio por lo que sucede en el Mar Rojo. Independientemente que viva junto a Israel en paz y seguridad con una plena normalización, señalaba el máximo representante de la Unión Europea, y un desarrollo sustancial de la seguridad y la cooperación económica entre Israel, Palestina y la región. Un planteamiento que al parecer defiende justamente el máximo representante de la diplomacia de la Unión Europea. Cristian, estas declaraciones han generado reacciones por parte del gobierno de Netanyahu. Decía de manera textual y puntual que Josep Borrell está equivocando el camino, que esta no es la solución al plan que tienen, y lo entrecomillo, Cristian, porque además quiero saber si esta es una postura real o simplemente es otra cortina de humo para desviar la atención de lo que sucede en otra parte de Oriente Medio, concretamente con los bombardeos de esta coalición internacional al pueblo de Yemen, porque no se bombardea solamente posiciones militares, y con esto el conflicto que se genera también en el Mar Rojo, es decir, sobre todo cuando Estados Unidos también dice que necesita de la ayuda de China para resolver esta situación. ¿Qué desnuda esto? Bueno, vamos a tratar de ir por partes. Primero, el tema de la solución de los dos estados, yo creo que acá sorprendentemente hay unanimidad. Un personaje como Borrell plantea esto cuando también es la solución que plantea Putin, que tuvo una posición muy firme en este aspecto, por un lado pidiéndole al representante de Hamas que se liberasen a los rehenes secuestrados, y al mismo tiempo que
la única salida a esto es la solución de los dos estados, que sería ni más ni menos que la resolución 181 del año 1947. En este sentido, hasta incluso, que no es muy confiable, ya lo sabemos, pero hasta incluso la Casa Blanca se ha expedido a favor de esto, e incluso diciendo Biden que él se sentiría mucho más cómodo sin Netanyahu al frente del gobierno israelí, lo cual es toda una toma de posición, lo cual hace mucho más, incluso mucho más nebuloso toda esta situación que se está dando en Israel. De hecho, es tan desastrosa la situación en cuanto a lo político en Israel con el gobierno de Netanyahu, y es, por ejemplo, que según las familias de los secuestrados, gobiernos extranjeros han hecho mucho más por la liberación de rehenes que el mismo Tel Aviv. Por ejemplo, hay que recordar las negociaciones que fueron exitosas por parte de Rusia y de Qatar, entre otros, para liberar algunos rehenes que estaban en Gaza justamente. Entonces, la situación interna también hay que tenerla en cuenta en Israel, porque la situación política interna, hay que recordar las numerosas manifestaciones en contra del gobierno por la reforma judicial, e incluso al día de hoy hay una ruptura interna del gobierno en este gabinete de crisis que habían formado, en el cual realmente la posición de Netanyahu es muy débil y realmente parece de una torpeza y de una huida hacia adelante, esta posición de negarse a una solución que está planteando en el mundo prácticamente de forma mayoritaria. Y por supuesto, y con esto cierro, que esta situación en el Mar Rojo con los rebeldes hutíes que están tomando esta posición en apoyo al pueblo gazatí, y que por supuesto Estados Unidos y el Reino Unido toman siempre la solución fácil, que es ir y bombardear estos países que son mucho más débiles. En este sentido, suena ridículo que le pidan, después de generar todo un conflicto que también tiene que ver con la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente, la situación en Israel, y es pedirle ayuda a China que a su vez Estados Unidos arma a Taiwán en contra de un futuro conflicto con China, seguramente. Y aparte, China y Rusia no tienen problemas en cuanto a su paso por el Mar Rojo y el Canal de Suez. Tal lo dijeron los rebeldes hutíes, que expresaron que los únicos buques que van a ser atacados son los buques israelíes o aquellos buques de los aliados de Israel que se dirijan a aquellos puertos justamente del país hebreo. Entonces, realmente el hecho de que Estados Unidos le pida, y con esto cierro, ayuda a China, desnuda la falta de profesionalismo y el grado de improvisación del que hace gala el presidente Joe Biden y ciertos liderazgos occidentales al día de hoy. Interesante la postura que nos plantea Cristian Lamesa hoy en el mapa en torno a estas situaciones y sobre todo destacando el peso del sur global para la solución de las mismas. Cristian, gracias por tu tiempo hoy, por compartir tu análisis en el mapa esta jornada. Momento de revisar nuestra coordenada. Pero también hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen un impacto en el mundo. Fabrizio Casari, desde Italia, nos va a comentar sobre el encuentro entre el presidente Vladimir Putin de Rusia y la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. Además, habla del aumento de la cooperación militar cada vez más profunda entre ambos países, algo que prácticamente se ha vuelto una piedra en el zapato para Occidente. Veamos. El encuentro en el Kremlin entre el presidente Putin y el canciller Lavrov con la ministra de Relaciones Exteriores de Norcorea, Cho Sung-hui, ha sido una otra etapa de acercamiento entre Rusia y Corea del Norte que ya comenzó hace un año y que prevé por el inmediato futuro una visita del presidente Putin en Corea del Norte. Las relaciones van mejorando también porque hay un intercambio de naturaleza económica, militar y aeroespacial entre los dos países, y Rusia particularmente se está demostrando disponible a la mejoría y a la eficientación de
dos bases de lanzadores, una para Vanguard y otra para el Soyuz 2, o sea, los misiles, los rasos rusos que Corea del Norte necesita y que ha pedido, ya que esa condición se ha determinado con el rearme de Japón a través de la modificación de su constitución y que ahora efectivamente ha alterado el equilibrio militar en esa zona. Entonces Corea del Norte pide a Rusia a cambio de su apoyo político y concreto a la campaña de la operación militar especial en Ucrania, pide también una ayuda en el sentido de la cooperación militar y aeroespacial más elevada. Así que esas relaciones que Putin con disponibilidad ha declarado aceptar y promover, pone las relaciones entre los dos países en un marco estratégico, lo que es bastante nuevo considerando que hasta hace pocos años Corea del Norte era considerado un satélite de China y en realidad así no es. Se está demostrando que Rusia, a través también de la alianza estratégica con Beijing, está actuando ahora a todo campo por toda su parte del hemisferio que le interesa, a construir una barrera tanto a las pretensiones que desde el mar de China hasta Corea tienen los Estados Unidos de volverse dueño a fuerza de toda esa área, cuanto con la posibilidad de un desarrollo de países que son declaradamente, políticamente y, en fin, militarmente alternativo al bloque central unipolar. Era Fabricio Casari en nuestra coordenada que nos ubicaba en otros hechos geopolíticos importantes y que no podíamos dejar de mencionar hoy en el mapa. Ya para finalizar el programa, revisemos nuestro vector. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que son las claves más importantes sobre el peso geopolítico del sur global en el nuevo orden mundial. Todo esto tras el desarrollo de la cumbre del G77 más China. Revisemos. África tiene una postura ahora más abierta al nuevo orden multipolar y está echando por tierra ese neocolonialismo, sobre todo el francés. Una Unión Europea que además sigue supeditada a Estados Unidos, un verdadero suicidio sin precedentes en medio de las crisis económicas y la pérdida de credibilidad. No hay un liderazgo real en eso. Los países europeos en el sur global tienen un peso fundamental, sobre todo los países que hacen América Latina, el Caribe y otro tipo de naciones que son 134, recordemos, soberanos que se aglutinan y que muchos de ellos ya se suman al grupo BRICS. Esto Estados Unidos no puede tener, esta cooperación sur-sur que se ha convertido en clave para el desarrollo y el surgimiento de este mundo pluripolar. Incluso ha decidido Estados Unidos recurrir a la propia China para que le ayude a resolver la escalada de conflicto registrada en el Mar Rojo. ¿Acaso hay una duda de la pérdida de hegemonía del país del norte? Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.